Que dice Hebreos 4, versículo 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. La palabra del Señor desnuda nuestras almas, nuestros pensamientos. Ahora estamos estudiando la ley perfecta de nuestra libertad. Obvio que a través de los 10 mandamientos que nos dejó el Señor. Y hemos estado particularmente estudiando el mandamiento, el 8º mandamiento: no robarás o no hurtarás. Éxodo 20:15 dice la palabra del Señor: no hurtarás, no robarás. Pero quiero que sigan con su vista, por favor, la escritura, donde hoy revisaremos, seguiremos aprendiendo acerca de lo que implica robar, o lo que implica este mandamiento, las implicaciones, lo que significa este mandamiento. En Malaquías 3, versículo 8 al 12, y también voy a leer en Deuteronomio 12. Malaquías 3, versículo 8. Escrito está en la palabra de nuestro Dios: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me está robando. Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas del cielo, y derramaré para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador, para que no les destruyan los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Deuteronomio 12, acompáñenme ahí, por favor, con su vista. Deuteronomio capítulo 12, versículo 5. Sino que buscarán al Señor en el lugar en que el Señor su Dios escoja de todas sus tribus, para poner allí su nombre para su morada, y allí vendrán. Y allí traerán sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, la contribución de su mano, sus ofrendas votivas, sus ofrendas voluntarias, y el primogénito de sus vacas y de sus ovejas. Allí también ustedes y sus familias comerán en presencia del Señor su Dios, y se alegrarán en todas sus empresas en las cuales el Señor su Dios los ha bendecido. De ninguna manera harán lo que hacemos aquí hoy, que cada uno hace lo que le parece bien a sus propios ojos, porque todavía no han llegado al lugar de reposo y a la heredad que el Señor su Dios les da.
cuando crucen el Jordán y habiten en la tierra que el Señor su Dios les da en heredad, y Él les dé descanso en todos sus enemigos alrededor de ustedes, pero para que estén seguros. Entonces sucederá que al lugar que el Señor su Dios escoja para morada de su nombre, allí traerán todo lo que yo les mando, sus holocaustos y sus sacrificios, sus diezmos y la ofrenda alzada de su mano, y todo lo más selecto de sus ofrendas votivas que han prometido al Señor. Y se alegrarán en presencia del Señor su Dios, ustedes, sus hijos y sus hijas, sus siervos y sus siervas, y el levita que vive dentro de sus puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre ustedes. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vean, sino en el lugar que el Señor escoja. En una de las tribus, allí ofrecerán su holocausto y allí harán todo lo que yo te mando. Amén. Amado Padre Celestial, tu palabra es viva y es eficaz y hace aquello para lo cual tú la envías. Señor, si no es por tu Santo Espíritu, nosotros no podemos ver lo que hay en este mandamiento de no robarás. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que ilumines tu palabra, que nos guíes por tu Santo Espíritu a toda verdad y que esta verdad eche abajo todas nuestras autoconcepciones, autoengaños, mentiras y todo aquello que se aparte del camino angosto que es caminar de la mano del Señor, porque hemos entrado por la puerta estrecha que es Cristo Jesús a ser hijos tuyos y familia de tu reino. Te pido tu bendición a través de esta palabra para todas las familias de esta congregación. Ayúdanos en nuestra debilidad y concédenos que tu gracia abunde en esto, para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Siéntense, por favor. Ustedes conocen lo que sucedió en el capítulo 5 del libro de los Hechos. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, la iglesia estaba siendo llamada fuera por el Espíritu Santo de Dios y la proclamación del Evangelio del reino de Jesucristo. El Señor estaba quitando la venda de los ojos de toda religiosidad de aquellos que pertenecían al judaísmo y habían entendido por revelación, repito, del Espíritu, lo que implicaba realmente el tener comunión con el Señor. Se dieron cuenta que todos sus actos religiosos y meros rituales simplemente apestaban delante de Dios. ¿A quién llamó el Señor Jesucristo hipócritas? Sino aquellos que más conocían la palabra de Dios. Hipócritas, fariseos y escribas. A todos los que conocían la palabra fueron a los que llamó, fueron a los únicos que llamó hipócritas. Hipócritas, por supuesto, tú y yo sabemos que es aquella persona que hace, que dice, pero no hace, que enseña, pero nunca aprende. Y Ananías y Zafira fue un matrimonio que escucharon acerca del Evangelio que viene a liberarlos no solamente del juicio, de la ira venidera de un Dios santo que tiene que castigar el pecado porque no tendrá por inocente al culpable, sino además que ese mismo Evangelio te liberta, te da una libertad de estar sujeto a las propias concupiscencias y engaños de tu corazón y de mi corazón engañoso y perverso, que siempre quiere sacar ventaja de todo, porque nuestro ego gobierna.
Él vino, Jesús, el nombre Jesús vino a libertarnos de nuestros pecados. Eso es lo primero. En Mateo 1, ustedes saben lo que dice cuando dijeron, ¿qué nombre llevará el santo ser que nacerá a través de María? Jesús, Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El que nos salve de la ira venidera y del infierno y todo lo demás es consecuencia de esto. Pero sucede que Ananías y Zafira habían sido llamados a libertad, a salvación por fe. Solo en la gracia, solo en el sacrificio de aquel hombre que había vivido la vida perfecta, Jesús, el Hijo de Dios, que vivió la vida perfecta y que siendo tentado en todo jamás pecó, y en la cruz Dios puso sobre él a su cuenta el pecado de todos nosotros para descargar sobre su propio Hijo su juicio santo, justo, y lo descargó toda la ira sobre él para que en nosotros fuéramos cubiertos con su justicia. El sitio que tomó en nuestro lugar y la justicia que nos protege delante de la ira venidera y que nos une en una comunión con Dios, fue confirmado, por supuesto, con su resurrección, porque Cristo Jesús resucitó. Y por eso sabemos que hemos sido justificados. Un verdadero creyente, mi amado hermano y hermana, tiene que vivir una vida resucitada. Tiene que vivir como lo que es una nueva criatura. Tiene que ver el brillo del trono de la gracia de Dios para encontrar socorro, para seguir viendo de qué manera dejar más el viejo hombre y vestirse cada día más del nuevo hombre, porque el viejo hombre está conforme a sus deseos engañosos, sus hábitos pecaminosos. Y este es un proceso de toda la vida. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y solo por Jesús, y solo por la palabra del Evangelio. Pero la santificación es un proceso de toda la vida. Y a Ananías y Zafira se les hizo fácil, que como ya eran del grupo de los creyentes, de los salvos, se les hizo fácil, tenían muchas propiedades y se les ocurrió entregar una propiedad. Y como vieron que muchos estaban dando y dando para que muchos de aquellos creyentes que llegaron ahí a Jerusalén ya no regresaron a sus otros lugares de origen, y obviamente las necesidades de comida y de habitación aumentaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Que entonces empezaron a dar, porque daban con un corazón agradecido, daban con un corazón que ya no estaba anclado en las cosas materiales, sino en las cosas celestiales. Eso fue lo que pasó. Eso se dio en forma natural. De hecho, antes del capítulo 5, al final del capítulo 4, tú y yo, el pasaje que vemos ahí en la palabra de Dios es Bernabé. ¿Cómo es que Bernabé vendió y dio todo? De aquella venta lo entregó. Ahora, eso vemos en el 4, el último pasaje, el último versículo. Sin embargo, en el 5 nos encontramos ahora con un matrimonio, Ananías y Zafira. Y ese matrimonio, Ananías y Zafira, creyeron que podían engañar a los hermanos, pero el asunto es que cuando fueron confrontados por Pedro no les dijo por qué engañaron a los hermanos al decirles que iban a vender una propiedad e iban a dar todo. No, el asunto es que Ananías y Zafira dijeron entre ellos: ¿sabes qué? Ya lo vendimos en tanto, vamos a retener una parte. Nadie los estaba obligando a vender la propiedad, nadie los estaba obligando a darlo todo. Podían decir: vamos a venderla y la mitad lo vamos a entregar. Sin embargo, se atrevieron a decir todo, y entonces retuvieron. Y cuando Pedro en el Nuevo Testamento llama a Ananías y lo confronta, le dice: ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? ¿Se fijan? ¿Cuál es el punto de todo esto? Es que cuando estamos robando a Dios, cuando estamos robando a la iglesia,
Cuando estamos robando al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es juez justo. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente muerto a los pies de Pedro. Muerto, nada más. Ahora, esto es, y quiero entrar con esto como introducción al tema, simplemente ¿por qué? Porque ustedes y yo sabemos que hay tantas cosas que se dicen acerca del dinero dentro de la iglesia. Y saben una cosa, el día de hoy, como en el Antiguo Testamento igualmente, había sacerdotes y pastores que enseñaban mal y que no torcían la verdad. Y sucede que Ananías y Zafira habían recibido la verdad tal cual. Ahora era su responsabilidad. Y pensaron ser más listos que Pedro y que Juan. Y cayeron muertos inmediatamente por el juicio de Dios. El Espíritu Santo que quiere una iglesia santa, que está limpiándola, que la está preparando, que es cierto, que tiene fallas, sí. Ahora, quiero que sigan, por favor, y que me acompañen a este pasaje, particularmente en Deuteronomio, en Malaquías, y quiero que veamos este pasaje en Malaquías, quiero que vean conmigo el capítulo 2, por favor, capítulo 2, y quiero que vean el verso 9. Malaquías capítulo 2. Vean el versículo 1. Malaquías 2:1. Dice, el profeta Malaquías hablándole a los pastores del pueblo de Dios, Antiguo Testamento. Malaquías, el profeta de Dios, hablándole a los sacerdotes, dice, ahora, para ustedes sacerdotes, escuchen bien a quién se dirige, ustedes sacerdotes, es este mandamiento. Si no escuchan, si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones, y en verdad ya las he maldecido porque no lo han decidido de corazón. Veamos paso a paso lo que está sucediendo aquí, y estamos en la introducción del tema. El profeta le está hablando a los sacerdotes y les está diciendo, yo quiero ver que tus acciones vayan conforme a tu corazón. Pero para que vayan conforme a tu corazón, dice ahí en el versículo 2, tienes que escuchar. ¿Escuchas, mi hermano? Escuchar. Segundo, ellos no decidieron de corazón. Mi hermano, el asunto está que si escuchas y la palabra cae a tu corazón, tiene que haber una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Tercero, después de que escuchas y en tu corazón es convencido, lo que decides en tu corazón es honrar, dar el más alto valor, honrar mi nombre. Y si no sucede así, eres maldito. Para cerrar el versículo, eres maldito, es más, ya eres maldito, ya te maldije. Eso está diciendo el Señor. Estoy dando la versión corta. ¿Sí? ¿Por qué? Ya te maldije porque veo que no estás haciendo las cosas de corazón. Está hablando con los pastores, mi amado hermano, con los sacerdotes del Antiguo Testamento. He aquí, versículo 3, yo reprenderé a tu descendencia, sus hijos y los hijos de sus hijos, reprendidos por causa de los padres. Yo les echaré estiércol en la cara.
Ay, hermano, suena feo. Yo no estoy diciéndolo, mi hermano, estoy leyendo las palabras que salen de la boca de Dios para que no regresen a Él vacías, sino que hagan aquello para lo cual las está enviando el día de hoy también. Les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con Él. Entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Ve bien cuando habla de Dios en los diferentes aspectos, pero insisto, checa muy bien: Dios de los ejércitos, un Dios de guerra, un Dios que simplemente no vamos a poder jamás enfrentar si no es solo por medio de la sangre del Cordero derramada en la cruz, por misericordia recibida. Versículo 5: mi pacto, hablando de Leví, porque a través de la tribu de Leví venían los sacerdotes. Mi pacto con él, con Leví, era de vida y de paz. Les di para que me reverenciaran. La ley de Dios, mi amado, el regalo de la ley perfecta de nuestra libertad, los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nos da son para vida y paz. No son para fastidiarnos nuestra vida, pero sí son para ayudarnos a matar la carne, porque somos llamados a vivir en el Espíritu en una sociedad que está engañada y que vive en perversión y deshonrando a Dios y valorando todas las cosas que ve por encima del Dios vivo. ¿Y qué hizo Leví? Versículo 5: él me reverenció. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque tenía el pacto sobre él. Por cuanto le fue dado pacto, hay una consecuencia. Estás responsable de mantener una reverencia, un alto honor al Señor que te ha dado el pacto. Él me reverenció y estaba lleno ¿de qué? De temor ante mi nombre. Ahora, acaba de decir en el versículo anterior que su pacto y toda su relación con Leví era de vida y paz. Tú puedes decir, ¿pero cómo? Sí, el temor de Dios es para vida. Jesucristo fue el que enseñó estas palabras: no le tengan miedo a aquel que mata su cuerpo, mejor tengan miedo de aquel que después de matar su cuerpo tiene poder para arrojarlo al infierno. De ese teman. Amado, son palabras de nuestro Señor Jesús. Es que Dios es un amor, es un Dios de amor, hermano, es un Dios de misericordia. Sí, te acabo de decir las palabras que están escritas de ese Dios de amor. Porque ese Dios de amor, su amor brota de su santidad. Dios es santo, mi amado hermano. Dios es santo, santo, santo. Dice en el versículo 6, temor, o en el 5 termina, temor de su nombre, su nombre. ¿Cómo te llamas tú, hermano? ¿Te llamas cristiano? ¿Realmente el nombre de Jesucristo está sobre ti? ¿Realmente has sido sellado por el Espíritu Santo? El Espíritu de Jesús está en tu corazón. ¿Eres cristiano, mi amado? ¿O te dices cristiano? Versículo 6. La verdadera instrucción estaba en su boca. Leví. Como consecuencia de estos hechos que acabo de mencionar, o que la Escritura nos está mencionando, dice que había una consecuencia. Leví no quería hacer otra cosa más que enseñar solo la verdad, nada más que la verdad y la pura verdad. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad. ¿Dónde? En sus labios. No se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo. Amados, ¿dónde deben estar los pastores el día de hoy? ¿Dónde estuvieron los sacerdotes en aquel tiempo? ¿Dónde deberíamos estar todos aquellos que hemos sido llamados a proclamar la palabra del Señor, sino caminando junto a Él? Hechos capítulo 6, hay que servir mesas, hay que servir a las viudas. ¿Y qué dicen los apóstoles? Ya estamos haciendo tantas cosas
que en realidad lo que hemos sido llamados es a caminar con el Señor, solo en su palabra y en oración. Por tanto, empiezan a llamar a los servidores, a los diáconos, para que ayuden a la iglesia, porque ellos tenían una responsabilidad también que cumplir. No es que una sea más que otra, simplemente es una responsabilidad, y a cada quien le ha sido dado el don de acuerdo a la gracia que el Señor quiere darle a cada uno. No es que uno escoja. En él, en Leví, no se hallaba iniquidad en sus labios, y con rectitud, con integridad caminaba conmigo. Y además, al caminar así, ¿qué dice? Apartaba a muchos de la iniquidad. Pues con los labios del sacerdote tiene que haber una respuesta del pueblo que es enseñado. Deben guardar sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca. ¿Por qué? Porque ese hombre, el que está enseñando, es el mensajero del Señor de los ejércitos. Amados, con temor y temblor se los digo, yo no escogí ser pastor. Yo no escogí el cumplir una función de maestro o instruir. Fui llamado a esto. Me resistí la primera vez que me pidieron ser ordenado. Me resistí la última vez que me quisieron ordenar para eso. Me resistí. Es tan grande el peso de la responsabilidad, mis amados hermanos. Pero ¿qué puedo hacer? Como dijo Pablo, si todos los días, desde hace 27 años que conocí la gracia, 2 días después en el consultorio, lo único que pude hacer, y no puedo dejar de hacerlo todos los días, es proclamar en mi consultorio el evangelio de la gracia. Es algo que me es necesario hacer. Yo no escogí el ser evangelista. Yo no escogí el llamar a la gente a un arrepentimiento genuino y a paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no lo escogí, mi amado. Tú puedes decir, pero es que este habla muy fuerte, no hay amor. Mi amado, no hay muestra más grande que amor, que la sangre del Cordero Santo derramada a tu favor y a mi favor, para que no caiga el juicio delante de tus ojos, de un juicio santo, de un Dios de amor y misericordia, que te escogió, que te eligió desde antes de la fundación del mundo para que fueras santo y sin mancha delante de Él. Ve lo que dice. ¿Pero qué? Está hablando de Leví. Ahora está hablando de la responsabilidad de los que están escuchando. Pero ustedes, otra vez, ya cambió la pelota. La puso de un campo, la mandó al otro campo y la regresa a los sacerdotes. Otra vez le vuelve a hablar a los pastores y sacerdotes. Mi amado, sí, a ti te digo, mi amado hermano pastor que estás ahí. Escucha bien lo que el Espíritu Santo el día de hoy nos dice a los heraldos de la palabra santa, pura y perfecta y poderosa para cambiar vidas. Pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cuál es el problema, amado hermano y hermana, amado pastor? ¿Cuál es el problema que tenemos todos? ¿Qué? Que hablamos de los diezmos con relación a la ley, hablamos de las ofrendas y empezamos a ponerles cosas, pero aquí está diciéndolo. ¿Cuál es el problema? La falta de entendimiento que tiene el pueblo de Dios. Somos los pastores, son los sacerdotes. El viernes, un miembro de esta congregación salió de cobrar un dinero en el banco, llega a mi consultorio y me dice: pastor, vengo del banco, cobré un dinero que jamás pudiera haber cobrado, porque ni siquiera, no había posibilidad de que yo recibiera ese dinero. Pero le digo una cosa, hermano, me quemo por gastarlo. Yo no voy a esperar al domingo para entregarlo. Lo que de ese dinero quiero entregarle a aquel que me lo está proporcionando. Yo se lo dejo, mi hermano, lo puede recibir, por favor. Lo traía en un sobre, lo pone en un sobre. Yo así como lo recibo, lo paso. Lo cuento delante de usted. No me interesa lo que estés dando. No quiero saber la cantidad. No.
Es asunto es su corazón delante de un Dios vivo. Porque el Espíritu Santo está en esa persona. Pero esa persona reconoce y dice, no nada más voy a dar mi ofrenda, sino además quiero dar otra parte también, porque veo que están construyendo los salones. ¿Sabes? ¿Quién hace esto? O sea, es la manipulación del pastor. Se tiene que manipular desde el púlpito. No, amados, no, amados, lo único que se tiene que hacer es enseñar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Instruir correctamente. Ahora sí, después de esta instrucción, ahí mismo nos vamos a quedar en Malaquías, porque vamos a ver 4 aspectos. Número 1, ya estuvimos hablando de lo que era el robo al prójimo. Después de eso hablamos del robo a la iglesia de parte de los pastores. Después hablamos de el robo espiritual. Y ahora estamos hablando el día de hoy del robo a Dios. Y en ese robo a Dios quisiera hablar 4 aspectos. Primero, el robo y sus consecuencias. El robo y sus consecuencias. Segundo, otras formas de robar a Dios. Tercero, quisiera clarificar acerca de los diezmos y ofrendas. Y por último, cómo no robar a Dios. El 4 aspecto. Ok, entonces veamos lo primero, el robo y sus consecuencias. ¿Qué dice Malaquías? Ahí mismo estamos en el 2º capítulo de Malaquías. Ahora sí veamos el 3er capítulo, porque ya tenemos el contexto histórico, ya tenemos el por qué el profeta va a decir lo que va a decir de parte de Dios. Dice en el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Pero ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo te hemos robado? ¿Cómo? ¿Se fijan? O sea, ¿robará el hombre? O sea, el pensamiento o la pregunta de parte del profeta cuando le está dando es, ¿cómo es posible que el hombre miserable, gusano de la tierra, porque en otra palabra, ustedes saben que hay otro profeta que nos llama gusanos, inclusive el Señor Jesús le llama gusano de Jacob. Entonces, con eso de nuestra debilidad humana, ¿podemos robar al que tiene todo, las riquezas de todo el universo y que es dueño de todo lo que vemos y no vemos? ¿Robará el hombre a Dios? Y entonces contesta, ¿en qué te hemos robado? Todavía cuestiona el pueblo de Dios, ¿en qué? Y la respuesta del profeta es, en los diezmos y en las ofrendas. Versículo 9. Con maldición ustedes están malditos. O sea, no está diciendo voy a maldecirlos. Está diciendo ya los maldije. Exactamente las mismas palabras que le dio a los maestros de este pueblo, ¿sí o no? Ya están malditos. Ustedes y aún su descendencia va a acarrear las consecuencias. Con maldición están malditos porque ustedes, la nación entera, me están robando. Me están robando activamente. No solamente me han robado en el pasado, sino me siguen robando. Estos son los hechos. El robo es en diezmos y en ofrendas. Y dice, sigue siendo activo. Ahora, dice en el versículo 10, traigan todo lo que deben de traer, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora a prueba en esto, pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no, les abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo.
ni su vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué vemos en ese pasaje? El robo es en las dádivas, llámese diezmos, llámese ofrendas. Vamos a aclarar más adelante acerca de esto. Pero son las dádivas que da el pueblo para el servicio de Dios. La orden que Dios da respecto a este pecado, a este robo, a este romper ese mandamiento que está en Éxodo 20, versículo 15, no robarás. La orden es: trae todo lo que te corresponde traer, y entonces tendrás alimento en mi casa. Habrá alimento. Y no solamente habrá alimento en la casa del Señor, sino además voy a traer bendición. Los cielos serán abiertos y voy a quitar la esterilidad de tu trabajo. ¿Cuál es el problema en una situación que vivimos en nuestro país? Hablamos de la situación económica. Hablamos de que toda esta situación económica está constriñendo nuestra economía, está reduciendo. Que ahora lo que vamos a comprar a un súper, lo que comprábamos antes con 400 pesos, ya el carrito se queda más chiquito, ya no necesitamos más que una canastita, y la mitad de la canasta tiene con esos 400. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ya hemos sido malditos. ¿Por qué? Porque precisamente no doy porque no tengo. ¿Cuándo vas a tener? ¿Cuándo vas a tener? No doy porque no tengo. No, sí tienes para gastar en tus propios caminos. Y como dice el profeta Ageo, recuerdan que el profeta Ageo, ¿qué les dijo? Qué bonito que están preparando sus casas bien artesanadas, están hermosas, pero en cambio el templo lo tienen totalmente abandonado. Primero buscan lo que es para ustedes y aquello nada. Amado, el problema, no importa cómo esté el país, tú eres un hijo de Dios y el reino de los cielos es tu terreno, no es México. Tú ya estás sentado en lugares celestiales. Y no te voy a hablar de la prosperidad, no estamos hablando del evangelio de la prosperidad, estamos hablando del evangelio de verdad. Dice, tú das, yo voy a bendecirte, yo voy a hacer que tu trabajo estéril, caduco, deficiente en su productividad, vas a tener bendición porque soy Dios. ¿Cómo vas a hacer tú algo más justo que Dios? Jamás le vamos a ganar a Dios. No se trata, repito, de manipular, no se trata de nada de esto, se trata de la verdad tal cual. El Señor lo que ve es el corazón. O sea, ¿cuál es la motivación de tu corazón? Dar, como dijo hace rato Cristian, para que te dé Dios. No, tú lo que quieres hacer es que haya alimento en tu casa, que haya verdad, que realmente Dios vaya contigo y tú con Él, que cumplas tú el propósito por el cual Cristo derramó su sangre en aquella cruz. No quieres otra cosa sino que ver el fruto de la aflicción del alma del Hijo de Dios hecho hombre y sufriendo en tu lugar el justo castigo que te tocaba a ti y a mí. El evangelio es vida y paz, porque estábamos condenados a muerte y éramos enemigos de Dios, y solo por el evangelio hemos sido libertados totalmente de esa muerte a vida y de esa enemistad e ira de Dios a una paz con Dios. Abriré las ventanas, y no solamente abriré, sino además de que los cielos serán abiertos, yo voy a reprender al diablo sobre tu economía. Yo voy a reprender. Dios, por favor, Dios. ¿Quién lo dice? Dios, el Señor de los ejércitos. Lo repite una y otra vez, el Señor de los ejércitos. ¿Sí? Yo reprenderé al devorador, y obviamente va a haber una consecuencia en tu vida, y todo el mundo se va a dar cuenta. Dice, todas las naciones, todos alrededor de ti se darán cuenta y dirán, wow, qué bienaventurado. Y dice el último versículo que leí, porque ustedes serán llamadas tierras de delicias.
Cuando la gente del mundo sabe cuál es tu secreto y abres por la gracia de Dios el Evangelio delante de sus ojos, ellos pueden ver el brillo de la gloria. Ellos no saben por qué eres diferente, ellos no saben por qué te va mejor, por qué te va en tu vida productiva en todos los sentidos, pero ellos saben que tú no eres igual que todo el mundo. No eres un religioso que sale a la calle con la Biblia esperando a quién le das un hachazo. No un espadazo, un hachazo. Los quieres agarrar a bibliazos, pero lo único que te has vuelto es un mero fariseo, un falso sacerdote, hipócrita. Porque de eso no se trata la vida cristiana. La vida de cristiana es la vida de Cristo en ti y en mí. Déjame decirte algunas cosas que podemos sacar de este pasaje. No esperes robar a Dios sin pagar las consecuencias. No esperes robar a Dios sin pagar las consecuencias. Él es santo. Y si a ti te ha llamado del mundo y de las tinieblas y de la esclavitud de Satanás a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, Él no va a parar su obra contigo, sino que la va a seguir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. No esperes robar a Dios y no tener consecuencias. Él es santo. Segundo, no esperes robar a Dios y no robar su alimento para ti. No esperes robar a Dios sin que su alimento te sea quitado. Y no estoy hablando nada más del alimento material, también del espiritual. ¿Cuánta gente es saqueada en el nombre del Señor? ¿Por qué? Porque lo único que está buscando en su corazón es tener riquezas como consecuencia de sus dádivas, en vez de lo que manda el Señor. Los motivos sean puros, ¿sí? Y santos. No esperes robar a Dios y no robar tu propio alimento. Tercero, no esperes robar a Dios y no haber recibido lo que estás robando de parte de Él mismo. O sea, lo que tú estás robando te fue dado por Él. No esperes robar a Dios sin haber recibido. Solo puedes robar a Dios si es que Dios te ha bendecido. No esperes robar a Dios y tener paz. Porque su Espíritu Santo vive en ti. Y su Espíritu Santo te tiene que tener en paz con Dios, aún en el área de la economía. No esperes robar a Dios y tener paz con Dios, porque tienes un Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Y no esperes robar a Dios sin ser endurecido tu corazón por causa de incredulidad. No esperes robar a Dios sin ser endurecido tu corazón por causa de la incredulidad, porque el robar a Dios tiene que ver con que confías más en ti y en lo que puedes ver que en aquel que solo por fe has conocido y solo por fe descansas en el pan nuestro de cada día. Diezmos y ofrendas. ¿Hay otras formas? Sí. Vean lo que dice en Deuteronomio. Ahora pasemos al segundo aspecto. Otras formas de robar. Deuteronomio 12. Dice la palabra del Señor. Deuteronomio 12, versículo 5. Deuteronomio 12, 5 dice: buscarás al Señor en el lugar en que el Señor su Dios escoja de todas sus tribus para poner allí su nombre para su morada, y allí vendrás. O sea, el Señor es el que te dirige a una iglesia local. Vamos a traducirlo en el lenguaje de la época moderna.
el Señor te dirigió a esta congregación. Tal vez tú estabas en otra, o ya llevabas 4, o ya llevabas 5 tribus, 5 iglesias locales. Tal vez no, tal vez naciste de nuevo en el consultorio de un doctor que proclama el evangelio todos los días, ahí en la 1 de mayo, tal vez. Pero la cosa es que tú sabes, cuando llegas, sabes que este es el lugar donde el Señor te ha querido traer. Sabes que ahí ya no dudas en absoluto. Simplemente si tienes el Espíritu de Dios, las ovejas del Señor oyen la voz del Señor, su buen pastor, y lo siguen. No quieren más, ya basta de falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, engañosos sacerdotes. No, ya. Pero dice, allí, versículo 8, allí traerás tus holocaustos. Holocaustos son sacrificios. Tus sacrificios, tus diezmos, la contribución de tu mano, tus ofrendas votivas, tus ofrendas voluntarias y el primogénito de las vacas y sus ovejas. Allí también ustedes y sus familias comerán en presencia del Señor su Dios y se alegrarán en todas las empresas en las cuales el Señor su Dios los va a bendecir. Véanlo, estás en el lugar donde Dios te quiere tener. Entregas tu sacrificio de alabanza y le cantas a Él ahí. Entregas tu adoración y tu alabanza, tus sacrificios materiales, y comes y te alegras y tu trabajo es productivo y todo es un ciclo de vida y paz. Un ciclo de vida y paz. Versículo 8. De ninguna manera. Ahora, vean la advertencia, en qué momento la mete y cómo la mete, obviamente, el escritor de Deuteronomio, que sabemos que fue Moisés. De ninguna manera harán ustedes lo que hacemos aquí hoy, que cada quien hace lo que le parece bien a sus propios ojos. Cada quien hace lo que le parece bien a sus propios ojos. ¿Qué quiere decir? Mira, amados, déjame traducírtelo otra vez a la época moderna. ¿Cuánta gente hay que dice, hay 20 pordioseros en mi colonia y yo decido dar lo que le corresponde a Dios a esos 20 pordioseros en mi colonia? Porque son los que veo a diario y son los que necesitan. Amados, ve y predícales a esos 20 pordioseros el evangelio de Cristo y estarás haciendo lo que te está mandando el Señor. Otra cosa es lo que acabamos de leer hace un rato, que venga un hermano o que venga alguien a tu casa y te diga, inclusive aunque no sea hermano, tiene una necesidad. No lo dejes ir con las manos vacías. Dale, porque Dios dio a su Hijo para ti y para mí, por ti y por mí. Pero si tú decides que tú manejas tu economía como tú quieres y tú decides en dónde quieres hacer tus sacrificios, o vamos, es que yo de veras soy un admirador del ministerio de tal o cual pastor y yo mando todos mis diezmos y ofrendas a tal pastor porque él me alimenta por YouTube más que mi pastor en los domingos. ¿Sabes una cosa? Quédate a ver los domingos YouTube. O sea, es donde el Señor te quiere tener. Eso no habla de que no demos ofrendas a otros ministerios, por supuesto, pero aquí está diciendo simplemente no manejes todo como a ti te parece, a tus propios ojos. ¿Por qué? Versículo 9. Porque todavía no han llegado al lugar de reposo y a la heredad que el Señor, su Dios, les da. Tú y yo sabemos que nuestro final, reposo y tierra es la celestial, y que ahí, de hecho, no nos acabaremos de las abundantes riquezas de su gloria y su bondad para con nosotros, como aquí tampoco lo hacemos. O sea, es la verdad. Dice en el versículo 11, entonces sucederá que al lugar que el Señor tu Dios escoja
para morada de su nombre, allí traerán todo lo que yo les mando, sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, las ofrendas alzadas de su mano y todo lo más selecto de sus ofrendas, que vuelvan lo que han prometido. Versículo 12. Y otra vez esa palabrita, se alegrarán. ¿Se fijan? Esa palabra ya la hemos escuchado tanto en Malaquías como aquí. Alegrarse. ¿Sabes una cosa? El prometer no empobrece, es un término. Pero te voy a decir una cosa, el dar alegra el corazón. El Señor se dio con gozo porque veía venir el fruto de la aflicción de su alma, en obediencia al Padre y en amor a nosotros. Y dice, versículo 12, y ustedes se alegrarán en presencia del Señor su Dios. ¿Quiénes? Ustedes y sus hijos y sus hijas, sus siervos, sus siervas, y el levita que vive dentro de sus puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre ustedes. Otra vez, versículo 13, otra vez la advertencia. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas, sino en aquel lugar que el Señor escoja en una de tus tribus. Allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que te mando. Amados, esa es otra forma de robar. Tú puedes decir, bueno, el pastor no sabe que yo estoy ofrendando y diezmando y estoy dando todas mis ofrendas. Sí, ¿lo estás dando dónde? Pero es que el Señor ve dónde lo estoy dando. Entonces, mi amado hermano, dice aquí que tú estás rompiendo el mandamiento de robar a Dios cuando lo estás dando, aunque sea todo, pero en otro lado. En otro lado. Es otra forma de robar a Dios. Es otra forma de robar a Dios. Robamos a Dios cuando nosotros nos creemos más sabios y nosotros decidimos por encima de lo que Él mismo nos ha enseñado. Cuando otros son los motivos y cuando no tenemos la prioridad. ¿Cuál es el motivo de que estés dando? Porque ahí pones tu nombre. Y aquí en Amistad nadie pone el nombre. El pastor ha dicho, no pongan el nombre. No me interesa el nombre, te digo algo. Algunas iglesias, alguna vez entré a una iglesia, en la entrada de la iglesia estaba un pizarrón con los nombres del que daba más, así en primer lugar. Entonces la gente se peleaba porque su nombre estuviera en la parte más alta y daban más para poder verse en la parte más alta. Diezmo de esta semana, tal. Y no, metías más para poder estar arriba. Y se ponía. O sea, ¿ustedes creen que esto es bíblico? O sea, ¿saben lo único que promueven las personas? La avaricia, el egoísmo, el egocentrismo, la vanagloria. Es todo. O sea, esa persona lo único que va a querer no es obedecer a Dios. Lo que está en una mera competencia. Entonces tú dices, bueno, pero a este ministerio que mando, ahí sí saben que yo estoy dando 30,000 pesos al año. Sí, ¿y eso qué? Podrán tu nombre y podrán llamarte, inclusive, te pueden mandar hasta cartas mensuales o por semana, emails, hablándote de cómo va el ministerio por causa de lo que estás dando, porque obviamente a todos nos llegan cartas de ministerios para ver si damos, no sé a ustedes, pero a mí me llegan por lo menos unos 20 cartas para pedirme ofrendas, sí, a la semana, amados, ¿escuchaste bien la palabra del Señor? Esta es lámpara a tus pies, lumbrera en tu camino. Es la palabra. Simplemente obedece la palabra y tendrás la bendición de la palabra. Porque Dios es bueno y es justo. Sí. Necesitamos estar conscientes que hay otras maneras. Ahora, particularmente quisiera mencionar el asunto de los diezmos y ofrendas. El asunto de los diezmos y ofrendas, amado, muchos me han preguntado, ¿tengo que dar el diezmo?
Y mi respuesta siempre es la misma. ¿Cuántas veces has oído a alguien en el micrófono que te diga que estás obligado a dar el diezmo? ¿Cuántas veces has oído en 11 años, para aquellos que tienen 11 años, que es lo que tiene de vida la congregación, este pasaje de Malaquías? ¿Lo escuchas cada domingo? Están robando a Dios. Es uno de los pasajes más usados. ¿Cuántas veces? Yo creo que es la segunda vez en 11 años que leemos este pasaje. La vez que prediqué profetas menores y ahora. O sea, amados, si eres de Dios, vas a querer obedecer a Dios, porque vas a ver que el pago de tu salvación es tan grande, que toda la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz a favor tuyo, para que no caiga el juicio sobre tu vida, no lo vale ningún millón ni millones de dólares de todo en estas riquezas del mundo, para las riquezas que tienes en Cristo Jesús. Amados, necesitamos estar conscientes de que el 10%, si te pones a estudiar y quieres ser judío en lugar de ser cristiano, ponte a estudiar todos los artículos que veas y todos los programas de YouTube, y te vas a encontrar con que el 10% del Antiguo Testamento era mínimo 22% de todos los ingresos. Y algunos dicen que hasta el 24%. Entonces, si tú quieres ser estricto con el diezmo, bienvenido. Da tu 22%, 24% de todos tus ingresos, y el diezmo era en materiales agrícolas, en animales y también en oro y plata. También eran esas tres especies. Entonces, obviamente aquí no tenemos un establo para meter los animales, pero veremos dónde, y será bueno si tú los vendes antes. Pero si quieres dar el 22 al 24%, abiertos. Porque tú te sientes bien cumpliendo exactamente lo que Dios dice respecto al diezmo, así lo entiendes. Sin embargo, entonces algo pasa, porque si el diezmo en el Antiguo Testamento es del 22 al 24%, entonces quiere decir que se equivocó el autor de la palabra de Dios, en que era el 10%, ¿se equivocó acaso? Amados, ¿para ti qué es el adulterio? Hemos estado estudiando la ley perfecta de nuestra libertad. ¿Adulterio es simplemente tener sexo con otra persona que no sea tu esposa o tu esposo? ¿Sabes que estuvimos viendo 3 domingos o 4 domingos, no recuerdo, acerca de todo lo que implicaba y todo lo que era fornicar, de todo lo que era adulterar? Ok, si yo te dijera que el diezmo solamente es el 22%, ¿tú crees que estoy hablando realmente en el Espíritu de Dios de la letra? No, amado. Porque estamos por el Espíritu Santo, nos ha sido revelado realmente lo que es. ¿Saben lo que dijo Jesús? Mateo 23. Ustedes saben, a los fariseos, que les dijo: ustedes diezman el comino, la menta. Sí, pero ¿qué les falta? Fe, misericordia y justicia. O sea, ustedes, y dice Jesús, no deberían de dejar de hacerlo, diezmar, pero tienen que vivir también esto. Eso es Nuevo Testamento, mi amado. Nuevo Testamento. Está diciendo Jesús: cumplan con el diezmo, pero vivan realmente el gobierno de Dios en sus vidas, porque ustedes son una bola de hipócritas. Creen que con el 10% o con el 22% o el 24% van a ganarse el favor de Dios, y entonces en vano habría muerto Cristo. Amado, el espíritu de la letra tenemos que entender bien. Si para ti el adulterio es solamente tener sexo y no ver y desear a una mujer, no entrar en sexo virtual por medio de internet, o en una relación emocional donde te enamoras y enamoras a otra persona por tu celular, si tú no te das cuenta que eso es adulterio, ¿cuándo vas a aceptar que el diezmo no es solo el 10%, no es solo el 22%? Si te quieres quedar en la ley, vive en la ley, pero ese es el mínimo. Un cristiano ha recibido muchísimo más que el mismo pueblo de Israel, y un cristiano tiene sus normas bíblicas también, bajo las cuales vivir en la gracia.
en la gracia. Y obviamente eso lo vamos a ver en detalle. ¿Sí? ¿Cómo no robar a Dios? Que es el último punto. Pero quiero ahorita, en respecto a este diezmo, no solamente menciono Mateo 23, quiero mencionar obviamente esta escritura de Génesis 14, versículo 20. Génesis 14, versículo 20. Y en Génesis 14, versículo 20, nos dice la palabra de Dios que Abraham dice, en Génesis 14, dice que el sacerdote Melquisedec, sacerdote, sumo sacerdote de Shalem, bendijo a Abraham y dice en el 20, bendito sea, dice el sacerdote Melquisedec, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham le dio el diezmo de todo. Ahora, tú y yo sabemos que Abraham es el padre de Isaac. Isaac es el padre de Jacob. Jacob es el padre de 12 tribus. Y entre esas 12 tribus estaba la tribu de Leví. La tribu de Leví. Y sabemos que de la tribu de Leví están los levitas. Ahora, acompáñame a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 7, hablando de Melquisedec. Dice en el versículo 4, considera la grandeza de ese hombre, Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor. Fíjate bien, no solo habla ahora del diezmo, habla que le dio lo mejor de todo el botín. Ahora, ese Melquisedec, dice aquí en el versículo 2, Abraham le entregó otra vez el diezmo de todos los despojos. Y Melquisedec es un nombre que significa primeramente rey de justicia. Melquisedec significa rey de justicia. Y luego también rey de Shalem. Shalem era la población y por lo tanto Shalem es Shalom, rey de paz. Melquisedec, rey de justicia, rey de paz. ¿No te habla algo eso? Rey de justicia, rey de paz. Antiguo Testamento, Melquisedec. Versículo 3. Sin padres, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida. O sea, no tiene padres, no tiene madres, no trae genealogía. ¿Qué te está diciendo esto? Dice, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. Siendo hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote a perpetuidad. Melquisedec. Ahora, obviamente estamos hablando de una teofanía. Una teofanía es una aparición en el Antiguo Testamento visible de Jesucristo. Una cosa es teofanía y otra cosa son las figuras o tipos. Cuando hablamos de Josué estamos hablando de una prefigura de Jesús. Moisés en cierto sentido también fue una prefigura de Jesús. Pero hay teofanías. Teofanías son apariciones de Jesús sin ser llamado Jesús. Y en este caso es muy claro. Y si lees todo el capítulo 7 con detalle, te vas a encontrar con que esto es una verdad bíblica. Ahora, al punto que quiero llegar es esto. Dice en el versículo 9, por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos. Por medio de Abraham. ¿Por qué? Porque Leví faltaban 4 generaciones para que naciera. O sea, estaba
en la semilla, en el semen de Abraham, pero todavía no había nacido. O sea, dice, cuando Abraham entregó los diezmos, Leví, que era la cuarta generación, ya estaba entregándolos también figurativamente. Dice versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora, fíjense lo que dice en el versículo 5 acerca de los hijos de los levitas. Versículo 5, en verdad los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdotes tienen mandamiento de la ley de recoger. Tienen un mandamiento los sacerdotes. Su mandamiento es recojan el diezmo del pueblo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Melquisedec? ¿Recogió? No, le fue dado. ¿Se fijan? Melquisedec no le pidió los diezmos. No, Abraham vino y se los entregó. ¿Qué estamos viendo aquí? Vean la diferencia entre ley y gracia. Una cosa es que tengan que arrebatarte tu economía con legalismo. Acuérdense todo lo que leímos en Malaquías 2 acerca de esos sacerdotes que estaban enseñando mal la ley. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que leímos al principio, en la pura introducción. Amados, yo no te voy a meter bajo la ley porque el Señor ya te metió en la gracia. Yo lo único que te voy a recordar, que si fuiste salvo, si realmente te arrepentiste de haber puesto toda tu confianza en tu economía y en tu productividad, en tu inteligencia y en todo aquello que te traía la confianza y la paz en tu vida, y la depositaste, todo esto lo viste como vil basura y te diste cuenta que habías sido tu propio Dios por mucho tiempo y te arrepentiste de tu rebelión y pudiste ver que un Dios santo tienes que ponerte a cuentas y jamás ibas a poder hacerlo. Y tu cuenta fue saldada y en Cristo Jesús encontraste el perdón de tus pecados y vida eterna. Si has puesto realmente tu confianza en Cristo, ya no vives bajo la ley. Ahora tu corazón de piedra ha sido cambiado por un corazón de carne. Y un corazón de piedra tal vez necesita el 22% para estar en paz con Dios, pero un corazón de carne, jamás. Un corazón de carne, eso se queda como un mínimo de cometer adulterio, es simplemente tener sexo. No, el que es santo, se santifíquese más todavía. No quieres ver nada, una mujer con lujuria, si trae un poquito de escote, cambias tus ojos inmediatamente. Amado, estás exagerando, hermano, soy humano, soy hombre. O sea, tú y yo no queremos más contristar el Espíritu Santo, el Espíritu de la gracia, el Espíritu de vida que está puesto en nosotros. Queremos que realmente la vida de Cristo sea vida en nosotros y que otros más vengan al conocimiento de Dios por ese testimonio de vida, para que puedan escuchar el Evangelio de paz. Entonces, amado hermano, diezmos y ofrendas, llámale como quieras, pero el Señor ve tu corazón. Y la semana que entra terminaremos con el tema cómo no robar a Dios. Y entonces sí veremos en detalle cómo es que un verdadero cristiano entrega su economía bajo la gracia, sin ninguna ley encima. Que Dios nos ayude, hermano. Oremos. Y nuevamente te pido, tú ve delante de Dios, ponte delante de Dios. La palabra ha sido entregada, tu corazón o se ha endurecido o ha sido quebrantado. Y si ha sido endurecido, inclina la cabeza y no hagas nada. Pero si ha sido quebrantado, si ha sido más resplandecido, agradécele tanto a Dios que te conceda arrepentimiento en esta área, para que puedas ver el brillo de la gloria de Cristo en tu vida. Y a ti que no conocías la Biblia, de repente llegas y te encuentras en un lugar con que, igual que todas las iglesias protestantes, solo hablan de dinero. Amado, déjame decirte que el pago más grande no son los diezmos y las ofrendas. El pago más grande fue la sangre de Cristo por tus pecados, porque estás bajo condenación y bajo el juicio venidero. Y necesitas decirle al Señor, te confieso mis pecados y te pido me concedas arrepentimiento y fe en la obra de Cristo para ser salvo. Y lo demás el Señor lo va a ir haciendo y Él va a poner en ti hambre por su palabra. Amado Padre Celestial, te agradecemos como todo el tiempo lo hacemos por tu palabra
Y te agradecemos también que nos des el Espíritu para poder interpretarla correctamente. Señor, Jesús es el Señor, nuestro Salvador, y no solo nuestro Creador, sino aquel que nos regeneró por la palabra de vida. Ahora, Señor, convéncenos de pecado, justicia y juicio, y haz tu obra en cada uno de nosotros en este tiempo de meditación personal. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.